Un cordial saludo para todos los aprendices del tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de información. Hoy vamos a ver una corta introducción de lo que es el tema de normalización en bases de datos. Para hacer esta corta introducción tenemos que hablar de dos conceptos fundamentales, que es dependencias funcionales y normalización en bases de datos como tal. O, resumido, el arte de no redundar, no repetir información. Para estos dos conceptos vamos a empezar mencionando que dependencias funcionales más la relación universal es en lo que vamos a trabajar, es el punto fuerte de este tema, el enfoque por descomposición. Y vamos a descomponer atributos para generar nuevas entidades, donde vamos a darnos cuenta que de acuerdo al atributo o llave primaria que identifiquemos, vamos a poder descomponer la relación en diferentes entidades que nos van a hacer un modelo integral de nuestra base de datos para poder insertar datos, modificar datos, eliminar datos de una manera más sencilla y más coherente con lo que se quiere, con lo que se refiere a la información y a los sistemas de bases de datos y sistemas de información. Entonces la pregunta sería, ¿a dónde nos puede llevar una mala descomposición y una descomposición insuficiente? ¿Qué problemas se podrían presentar en este caso de contar con malas descomposiciones o con descomposiciones que no satisfacen las necesidades de problemas al mundo real, al mundo laboral? Pues vamos a verlo aplicado en un ejemplo. Como pueden ver, aquí tenemos una pequeña tabla con diferentes datos y campos. Los campos principales son cédula, nombre de profesor, fecha de nacimiento, código de departamento y el nombre de departamento. Si se fijan, aquí podemos hacer dos preguntas. ¿Qué problemas o anomalías se pueden producir en esta relación? ¿Qué cosas malas pueden ocurrir? Entonces, si ustedes analizan los datos y la información, podemos identificar que aquí en el nombre del departamento ya tengo información repetida. Se repite el código del departamento 1, nombre de departamento de computación, y no solamente se repite ese, se repite el control también, por ejemplo, y se repite en reiteradas ocasiones. ¿Qué pasaría si esto lo tenemos en 3000 registros, en 400 registros, en 500 registros? Pues sería muchísima el volumen de información que tenemos repetido, y esto genera pues menos espacio en el disco duro, genera problemas de integridad, genera muchos problemas en las bases de datos. Ahora, ¿qué pasaría si yo le tengo que cambiar aquí que mi departamento ya no se va a llamar computación, sino por ejemplo que se va a llamar informática? Entonces, si tengo 500 registros, tengo que hacer la actualización uno a uno de esos 500 registros, ¿sí? Porque pues no tengo la manera de que Pedro Pérez, que pertenece a computación, se actualice de una manera que me actualice todo de una, sino tengo que ir actualizando fila por fila, porque esto lo tengo en una sola tabla. Pues esto me genera pues mucha pérdida de tiempo. Ahora, tengo este esquema. Genera anomalías de inserción. Cada vez que se inserta un profesor es necesario repetir los datos del departamento. O sea, si no quedaría como el dato de Frank Chacón, que queda null, ¿sí? Y pues ya tendríamos problemas de integridad en la base de datos, porque ya no hay datos en determinados campos. Genera anomalías en la modificación de datos. Cada vez que se actualiza un departamento, como lo explicaba anteriormente, si ya voy a cambiar el nombre de computación a informática, pues esto me requiere una a una ir realizando los cambios en cada una de las filas. Y anomalías de eliminación. Si elimino pues un empleado, entonces automáticamente pierdo el departamento. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa
si yo quiero eliminar a José Rivero, el cuadradito, el que está en rojo, si yo elimino al profesor José Rivero, automáticamente tengo que se me elimina de mi base de datos el departamento número 3 que pertenece al departamento de investigación. ¿Por qué? Porque no lo tengo relacionado con otro profesor, entonces automáticamente ese departamento deja de existir. ¿Y qué pasa si yo meto a Franchacon? Pero Franchacon pertenece a varios departamentos, entonces no lo puedo asociar a más de uno, entonces me toca dejarle el espacio como vacío, entonces ya no tengo esos datos ahí diligenciados y pues ya tengo problemas de inconsistencia, de atomicidad de datos, ya tengo ese tipo de problemas en mi pequeña base de datos. En este caso, la cédula ya trabajaría como llave primaria o clave principal, debido a que la cédula probablemente en un sistema de base de datos difícilmente se repita, entonces ya tendría pues algo ganado con este atributo cédula, y tengo que empezar a determinar qué atributos adicionalmente a la cédula se complementan funcionalmente con ella. Por ejemplo, ¿el nombre del profesor va asociado a la cédula? La respuesta sería sí, porque en mi cédula aparece mi número de documento y mi nombre. ¿La fecha de nacimiento va relacionado con la cédula? La respuesta sería sí, porque en mi cédula aparece el nombre y la fecha de nacimiento y el número de la cédula. Ahora, ¿el código de departamento va relacionado con la cédula? Para este caso la respuesta es no, porque no tiene nada que ver el código de departamento con la cédula. O sea, en mi cédula no aparece por ningún lado que yo pertenezco a un departamento, y menos el nombre del departamento, ¿sí? Entonces ya empezamos a ver que ya podemos empezar a identificar qué atributos son dependientes funcionalmente de otros. ¿Cómo generamos buenas descomposiciones? Pues para eso existe la normalización de base de datos. Y la normalización de base de datos es encontrar una descomposición adecuada de una relación universal. Como se pueden dar cuenta, en esta tabla tenemos una relación universal y vamos a empezar a descomponerla de acuerdo a dependencias, los atributos que dependen funcionalmente de otros. Permite cumplir ciertos criterios de eficiencia, ausencia de redundancia, flexibilidad, evolución, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos lo permite la normalización de base de datos. Para este estudio de profundización vamos a trabajar exactamente solo en las tres primeras formas normales. Si ustedes desean, en internet hay más información sobre las otras formas normales, la cuarta, la quinta, las de Boyce Codd, pero por ahora vamos a enfocarnos en la primera, segunda y tercera forma normal, que son las más utilizadas en el mundo laboral, en el mundo empresarial, en el mundo administrativo. Estas son las tres formas normales más utilizadas y por eso nos vamos a enfocar solo en estas, para no extender mucho la temática. Nuevamente, ¿qué es entonces la normalización de base de datos? Es llevar el esquema de la base de datos a alguna de las tres formas normales mencionadas anteriormente. Pero antes vamos a mirar qué será eso de dependencia funcional, qué es ese concepto, y lo vamos a ver aplicado en ejemplos. Entonces, como les mencionaba anteriormente, vamos a mirar qué atributos dependen funcionalmente de otros, de la llave primaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la normalización de base de datos son restricciones de integridad que nos permiten conocer interrelaciones existentes entre dos o más atributos del mundo real. Los atributos de una entidad generalmente son del mundo real: la edad de una persona, la altura de una persona, el nombre, la cédula, ¿sí? Son atributos que nos vamos asociando de objetos del mundo real. Son propiedades inherentes al contenido semántico de los datos,
que han de cumplir para cualquier extensión del esquema de la relación. Es decir, que si un atributo no está relacionado funcionalmente con otro o con alguna relación, pues simplemente ese atributo no lo necesitamos. Entonces, dependencia funcional sería identificar qué atributo o atributos dependen de otro. Vamos a verlo en un ejemplo. Entonces, aquí tenemos esta tablita donde tenemos la cédula, la fecha de nacimiento, el sexo del profesor, el código del departamento y el nombre del departamento. Toda esta es información de un profesor, de un docente. Entonces, si se fijan, el profesor 10334-890, que está en rojo, que es de género, de sexo es femenino, vamos a mirar que está en el departamento 1 computación y luego se repite y luego pertenece a otro departamento que sería departamento 2 de control. Entonces tendríamos a la misma profesora dos veces, porque pues no podemos hacerlo de una manera distinta. Y lo mismo con el 17544-672, que pertenece al de investigación, y por allá abajo pertenece al de control, y así sucesivamente con los que están de colores, el de verde, el de naranja, porque pertenecen a varios departamentos. Entonces la única manera de insertarlos y que pertenezcan a diferentes departamentos es insertarlos dos veces. Entonces aquí ya tendríamos duplicidad de información. ¿Qué características se destacan en la información de los profesores? Pues la cédula, la fecha de nacimiento, los departamentos. ¿Se repite la información de los profesores? Claro que sí, porque pues tenemos que repetirlos y pertenecen a diferentes departamentos. ¿Qué sucede con los atributos, fecha de nacimiento, sexo y con respecto a la cédula? Pues que estos dos atributos, fecha de nacimiento y el sexo del profesor, pertenecen únicamente a la cédula. ¿Qué relaciones existen entre la cédula y el código del departamento o nombre? Pues en este caso pues podría decirse que ninguna. Entonces, ¿qué pasaría con la segunda parte, que es el departamento? Y con respecto a la información de los departamentos, o sea, el código del departamento se repite. Sí, se repite, ahí vemos 1, computación, luego por ahí abajo 2, luego 3, se repite. ¿Qué ocurre con los atributos de las distintas filas? Pues que se empieza a repetir tanto en el lado de departamento como en el lado de la cédula. Entonces, se podría representar funcionalmente de la siguiente manera, donde yo divido los atributos que se interrelacionan, que dependen funcionalmente de otros, y de la siguiente manera. Entonces yo puedo decir que la fecha de nacimiento, que la tengo aquí, la voy a resaltar, depende funcionalmente de la cédula, porque pues en mi cédula tengo la fecha de nacimiento. El sexo también lo puedo relacionar con la cédula, ya que en mi cédula me dice si mi género es masculino o es femenino, ¿sí? ¿Y qué pasa con el departamento? Yo puedo relacionar funcionalmente que el nombre del departamento se relaciona directamente con el código del departamento, no tiene nada que ver con la cédula. Entonces, si se fijan aquí, ya puedo hacer dos grupos de atributos que se relacionan funcionalmente de otros, donde la fecha de nacimiento se relaciona con la cédula, el sexo se relaciona con la cédula y el nombre del departamento se relaciona con el código del departamento. Listo, entonces ya podría identificar pues mis dependencias funcionales de esta tabla, ¿verdad? Entonces, en conclusión, identificar las dependencias funcionales entre atributos es de vital importancia para la normalización de base de datos. Dos atributos que son clave primaria o llave primaria nos ayudan a identificar las relaciones entre atributos. La descomposición de las relaciones es supremamente importante para evitar la redundancia de información y contar con modelos de base de datos coherentes. ¿Listo? Vamos a ver lo que es la primera forma normal. La primera forma normal se define en prohibir atributos multivaluados
atributos compuestos y sus combinaciones. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Establece que los dominios de los atributos deben incluir solo valores atómicos, simples e indivisibles, y que el valor de cualquier atributo es una tupla, debe ser individual. La primera forma normal se considera actualmente parte de la definición de relación. Vamos a verlo con un ejemplo para entenderlo mejor. Esa sería entonces la conclusión de lo que es dependencias funcionales. Vamos a pasar entonces a lo que es primera forma normal. La primera forma normal tiene tres características principales y son muy fáciles de entender. Se define para prohibir los atributos multivaluados, compuestos o sus combinaciones, es decir, que si tenemos varios números de celulares, pues en una misma persona, pues tenemos que insertarla varias veces y no colocar dos números en el mismo campo. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Establece que los dominios de los atributos deben incluir solo valores atómicos, es decir, individuales. Que cualquier atributo que esté en una fila sea un valor individual, ¿listo? Y que la primera forma normal está inherente en parte de una relación. Vamos a verlo gráficamente cómo se vería. Entonces, tenemos la entidad estudiante, tenemos el campo cédula, nombre, apellido y curso. Si se fijan en el campo curso, tenemos atributos multivaluados, es decir, que hay más de un valor en ese campo. Por ejemplo, Pedro Pérez de 2 materias, base de datos e ingeniería del software. En ese punto ya tenemos más de un dato. Por eso, entonces ya tendríamos ahí el primer error para corregirlo con la primera forma normal. ¿Cómo se lleva entonces esto a primera forma normal? Pues básicamente se hace lo que tenemos aquí en la tablita de abajo, que es insertar la persona varias veces, pero con solamente un dato en la última columna. Algunos de ustedes dirán, pero estamos repitiendo el proceso, que es repetir información. Y sí, lo estamos repitiendo, pero esta vez le estamos repitiendo para aplicarle segunda forma normal y después tercera forma normal. Tiene un propósito, ¿sí? Entonces, la primera forma normal es que no hayan atributos multivaluados y los campos, es decir, los datos, tienen que ser netamente atómicos, es decir, individuales o simples. Entonces, si Luis González ve programación 2 pues, y ve adicional estadística, pues tenemos que insertarlo varias veces. Imagínense actualizando, por ejemplo, que haya escrito mal el nombre de Luis González, que Luis lo haya escrito con Z, por ejemplo. Pues nos tocaría ir registro por registro actualizando pues ese tipo de errores. Por ende, pues ya tendríamos nuestra primera entidad en primera forma normal. ¿Qué sigue? Entonces, la evidencia propuesta, ejercicios de dependencia funcionales y llevarlos a primera forma normal. Bueno, muchachos, entonces muchas gracias por la atención prestada y vamos a resolver los ejercicios propuestos para continuar con las siguientes formas normales. Muchas gracias.